Cuando mi esposo murió, estaba embarazada de 6 meses y devastada. Mis padres tomaron el seguro de vida de $500,000 para guardármelo y le compraron una casa a mi hermana. Dijeron, de todas formas, solo lo desperdiciarías. En la oficina del abogado para la sucesión, cuando mencionó la segunda póliza, sus sonrisas se congelaron. Mi nombre es Claire y tengo 28 años. Hace 7 meses, mi mundo entero fue completamente aniquilado cuando mi esposo David, un analista financiero senior, fue asesinado instantáneamente por un conductor distraído. Estaba embarazada de 6 meses de nuestro primer hijo y el trauma repentino y devastador me paralizó por completo. Terminé hospitalizada con complicaciones graves por estrés, aterrorizada de que también iba a perder al bebé. Mis padres, Richard y Barbara, intervinieron de inmediato para ayudar. Mientras yacía en una cama de hospital estéril, conectada a monitores fetales, mi padre me convenció de firmar un poder notarial financiero temporal. Me tomó la mano, me miró directamente a los ojos y me dijo que solo quería manejar todo el papeleo estresante para que yo pudiera concentrarme por completo en mantenerme a salvo a mí y a mi bebé. Confié en él con mi vida. Dejé que manejara el pago entrante de la póliza de seguro de vida estándar de David de $500,000. Pero 3 semanas después, cuando finalmente me sentí lo suficientemente fuerte como para iniciar sesión en mi portal bancario para pagar la factura final de la lápida de mi esposo fallecido, la pantalla no mostraba $500,000. Mostraba un saldo disponible de exactamente $412. Los $500,000 completos habían desaparecido por completo. Antes de contarles exactamente dónde escondieron mis padres mi dinero y cómo una segunda póliza de seguro oculta destruyó por completo sus vidas, tómense un momento para dar me gusta y suscribirse a Olivia Tells Stories. Pero solo hagan esto si realmente disfrutan de las historias donde las personas codiciosas obtienen exactamente lo que merecen. Además, dejen un comentario a continuación diciéndome su edad, su ciudad y a qué hora están escuchando esto en este momento. Me encanta ver desde dónde están sintonizando todos ustedes. Ahora, permítanme llevarlos de vuelta a la tarde en que toda mi realidad se hizo añicos. Me senté en mi pequeña mesa de la cocina, mirando la brillante pantalla de la computadora hasta que mis ojos me ardieron físicamente. Mis manos temblaban tan violentamente que apenas pude escribir mi contraseña por segunda vez solo para asegurarme de que no fuera un horrible error del sistema. Pero los terribles números seguían siendo exactamente los mismos, $412. Inmediatamente tomé mi teléfono y llamé a mi banco. Mi corazón martilleaba a un ritmo frenético contra mis costillas mientras esperaba en línea. La representante de servicio al cliente finalmente respondió y confirmó mi peor pesadilla. Se había iniciado una transferencia bancaria masiva 2 días antes, vaciando todo el pago del seguro de vida. Me dijo que la transferencia era completamente legal porque fue totalmente autorizada y ejecutada por el titular designado de mi poder notarial financiero, mi propio padre. Colgué el teléfono y una ola de pánico fría y sofocante recorrió todo mi cuerpo. Estaba esperando un hijo. Era viuda a los 28. Ese dinero era la única red de seguridad que David había dejado para asegurar que su hija estuviera cuidada. Marqué el número de celular de mi padre, mis dedos resbalando sobre la pantalla de cristal. Sonó 3 veces y fue directamente al buzón de voz. Llamé a mi madre, Barbara, directamente al buzón de voz. Una oscura y enfermiza comprensión comenzó a instalarse en la boca de mi estómago. Me estaban ignorando activamente. Sabían exactamente lo que habían hecho y se estaban escondiendo. Pero subestimaron severamente la furia protectora de una madre en duelo. Me senté en mi apartamento agarrando mi teléfono, mis nudillos completamente blancos. Mi padre, Richard, y mi madre, Barbara, estaban ignorando deliberadamente mis llamadas. Habían sido mis pilares absolutos de apoyo desde que el oficial de policía llamó a mi puerta para decirme que David se había ido, o eso había pensado. Mi respiración se volvió increíblemente superficial y rápida. Abrí una aplicación para compartir la ubicación en mi teléfono móvil. Todos habíamos sincronizado nuestras ubicaciones hacía un mes cuando comenzaron mis complicaciones graves del embarazo para que pudieran encontrarme fácilmente en caso de una emergencia médica. Ahora estaba usando esa misma aplicación para cazarlos. Un pequeño punto azul que representaba el teléfono de mi madre estaba completamente inmóvil en una dirección que no reconocí.
Estaba ubicada en un barrio suburbano muy próspero a unos 30 minutos al norte de los límites de la ciudad. Agarré las llaves de mi auto de la encimera de la cocina. Subir al asiento del conductor de mi pequeño sedán fue increíblemente difícil. A los 6 meses de embarazo, mi centro de gravedad había cambiado por completo, y el peso físico de mi vientre combinado con el peso sofocante de mi duelo reciente hacía que cada movimiento fuera agonizante. Pero la adrenalina es un combustible terriblemente poderoso. Conduje obedeciendo estrictamente el límite de velocidad porque no podía arriesgarme a que le pasara nada a mi hija por nacer. Pero mi mente corría a 1000 millas por hora. Cada semáforo en rojo se sentía como una burla deliberada. Seguía reproduciendo la imagen del saldo de mi cuenta bancaria en mi cabeza. $412. Habían aniquilado la única red de seguridad que mi difunto esposo nos había dejado. Giré mi auto hacia una calle ancha e impecable, bordeada de enormes robles viejos y céspedes verdes perfectamente cuidados. Las casas en esta subdivisión en particular eran extensas fincas personalizadas con garajes para 3 autos y un costoso paisajismo profesional. Era el tipo de vecindario donde la gente contrataba seguridad privada y conducía vehículos de lujo importados. Avancé lentamente por la tranquila calle, cotejando los números de las casas con el pin de ubicación digital en la pantalla de mi teléfono. Finalmente, vi el sedán plateado de mi madre estacionado en el amplio camino de entrada circular de una impresionante casa de 4 dormitorios recién renovada. El exterior estaba pintado de un blanco moderno y nítido con costosos acentos de madera oscura y enormes ventanales personalizados. Y de pie, justo en medio del exuberante césped verde delantero, estaba mi hermana menor, Jessica. Jessica tiene 26 años y nunca ha tenido un trabajo tradicional en toda su vida adulta. Mientras yo pasé años construyendo una carrera modesta pero estable como ilustradora independiente, trasnochando para cumplir con los plazos de los clientes y pagando mis propias cuentas, Jessica decidió desde el principio que iba a ser una influencer de estilo de vida de lujo. Mis padres habían financiado por completo su delirio desde el primer día. Pagaban su costoso alquiler en la ciudad. Le compraron equipos de iluminación profesional y constantemente la rescataban cada vez que sus tarjetas de crédito premium llegaban al límite. Era su niña dorada absoluta. Era la hija hermosa y carismática que se suponía que haría famosa a la familia y elevaría su estatus social. Justo en ese preciso momento, Jessica posaba dramáticamente frente a las enormes puertas de roble de la casa. Llevaba un conjunto de diseñador nuevo, moviendo su cabello perfectamente peinado y sonriendo brillantemente mientras mi madre, Bárbara, tomaba docenas de fotos con su cámara profesional. Mi padre, Richard, estaba en el amplio porche delantero con las manos en las caderas, mirando la propiedad con una expresión de inmenso orgullo arrogante. Parecían una familia feliz y perfecta. Parecían estar celebrando haber ganado la lotería. Estaban celebrando con el dinero manchado de sangre de mi difunto esposo. Puse mi auto en modo de estacionamiento de un golpe y abrí la pesada puerta. Prácticamente me caí del vehículo, mis piernas temblaban tan violentamente que tuve que apoyarme en el marco de metal caliente solo para estabilizarme. ¿Qué están haciendo?, grité, mi voz resonando fuertemente por la tranquila y adinerada calle. Los 3 se congelaron al instante. Mi madre bajó su cámara, sus ojos se abrieron de repente en shock. Jessica abandonó su ridícula pose de influencer, luciendo increíblemente molesta de que su sesión de fotos improvisada hubiera sido interrumpida por su hermana embarazada y en duelo. Mi padre, sin embargo, no parecía sorprendido. No parecía culpable. Bajó lentamente los escalones del porche, cruzando los brazos sobre el pecho. Miró mi rostro manchado de lágrimas y mi vientre hinchado de embarazada con absoluta y fría condescendencia. ¿Dónde está mi dinero?, exigí, marchando por el camino pavimentado. ¿Dónde está el seguro de vida de David? Acabo de revisar el portal del banco y la cuenta entera ha sido completamente vaciada. Mi padre soltó un profundo suspiro como si estuviera tratando con un niño pequeño completamente irracional. Cálmate, Claire, dijo, su voz suave y terriblemente uniforme. Vas a subir tu presión arterial, y eso no es bueno para el bebé. No tomamos tu dinero. Lo protegimos. Lo pusimos en algo tangible. Lo miré completamente sin comprender. Tangible, repetí la palabra, sintiendo una nueva ola de pánico subir por mi garganta. ¿De qué estás hablando?
Mi padre hizo un gesto amplio hacia la enorme casa blanca que estaba detrás de él. Compramos esta propiedad, declaró con orgullo. La compramos al contado hoy. Es una inversión fantástica en un vecindario de alta valorización. Jessica va a vivir aquí. Será el telón de fondo perfecto y hermoso para su marca de estilo de vida. La pura audacia de sus palabras me golpeó como un golpe físico en el estómago. De hecho, retrocedí, jadeando por aire. Robaste el seguro de vida de mi esposo muerto para comprarle a Jessica una casa de contenido, chillé, apuntando con un dedo tembloroso a mi hermana menor. Mi madre se adelantó rápidamente, ajustándose sus costosas gafas de sol de diseñador. No uses esa palabra fea, Claire, regañó, su tono goteando decepción maternal tóxica. Nadie te robó nada. Eres una ilustradora independiente. Karina. Dibujas para ganarte la vida. No tienes absolutamente ninguna cabeza para los números financieros serios y estás demasiado emocional en este momento para manejar una ganancia inesperada de $500,000. Sabíamos que si dejábamos ese dinero en tu cuenta personal, lo desperdiciarías todo en tontas terapias de duelo, ropa de bebé cara y mejoras hospitalarias innecesarias. Estamos manteniendo la riqueza en la familia, donde realmente pertenece. Jessica necesita estabilidad absoluta para hacer crecer su marca en Internet. Y esta casa garantiza que nunca más tendrá que preocuparse por el alquiler. Sentí que el mundo entero giraba violentamente a mi alrededor. Literalmente habían racionalizado despojar a una viuda embarazada de su única red de seguridad financiera simplemente porque creían que la falsa carrera en Internet de mi hermana era más importante que mi supervivencia real. No me veían como una hija en duelo que acababa de perder al amor de su vida. Vieron mi trágica pérdida como su última oportunidad financiera para financiar a su hija favorita. No pueden hacer esto, sollocé, envolviendo mis brazos protectoramente alrededor de mi estómago. Ese dinero es para mi hija. Es lo único que David le dejó. Llamaré a la policía. Llamaré a un abogado y haré que los arresten a ambos por hurto mayor. Mi padre soltó una risa áspera y despectiva. Se acercó más, mirándome con una expresión de absoluto triunfo arrogante. Llama a quien quieras, Claire, desafió en voz baja. Firmaste voluntariamente un poder notarial financiero completo, dándome plena autoridad legal explícita para administrar. Distribuir e invertir esos fondos como yo lo considerara oportuno. Ejecuté una transacción inmobiliaria perfectamente legal. La escritura está oficialmente registrada en un fideicomiso familiar privado. Cualquier abogado te dirá exactamente lo mismo. E incluso si trataras de luchar en un tribunal civil. Actualmente tienes exactamente $400 a tu nombre. Ni siquiera puedes permitirte contratar a un asistente legal, y mucho menos a un equipo de litigios corporativos. Estás completamente sin opciones. Así que vete a casa, descansa tu cuerpo y deja que los adultos manejen las finanzas familiares. Me quedé en ese camino de entrada impecable, completamente rota. Mi padre tenía razón. Él tenía los papeles legales y tenía todo el dinero. Estaba completamente indefensa. Jessica puso los ojos en blanco pesadamente y me dijo que dejara de ser tan increíblemente hormonal y egoísta, arruinando su gran día de mudanza. Me di la vuelta y caminé de regreso a mi auto, el peso pesado y sofocante de la derrota total aplastando mi espíritu. Lloré tan fuerte en el camino de regreso a mi apartamento que tuve que detener el auto a un lado de la carretera porque mi visión estaba completamente borrosa por las lágrimas calientes. Apoyé la cabeza en el volante, sollozando por David, sollozando por mi bebé por nacer y sollozando por la familia que acababa de perder permanentemente. Pero mientras estaba sentada allí, ahogándome en la desesperación absoluta, un recuerdo repentino y agudo atravesó directamente la espesa y oscura niebla de mi dolor. Era un recuerdo de hace exactamente un año. David me había entregado una pequeña y pesada llave de latón. Me dijo que pertenecía a una caja de seguridad privada de alta seguridad en su bufete de abogados corporativos del centro. Si alguna vez me pasa algo, ve directamente con el señor Harrison, había susurrado, presionando la llave en mi palma. Me sequé la cara, mi dolor se transmutó instantáneamente en una rabia blanca y candente. Puse el auto en marcha y me dirigí directamente al centro porque mis padres pensaban que lo habían robado todo,
pero no tenían absolutamente ninguna idea de lo que esa pequeña llave de latón estaba a punto de desbloquear. Navegué con mi pequeño sedán a través del denso tráfico de la tarde del distrito financiero del centro. Los imponentes rascacielos de vidrio y acero se cernían sobre mí, proyectando largas y oscuras sombras sobre el pavimento abarrotado. Hacía solo una hora, había estado en un impecable camino de entrada suburbano escuchando a mi propio padre admitir con orgullo que le había robado $500,000 a su hija viuda y embarazada. Me sentía completamente destrozada y totalmente sola. Pero mientras me acercaba a la enorme sede corporativa donde mi difunto esposo David había trabajado durante 7 años, mi profundo dolor comenzó a endurecerse en una determinación aguda y desesperada. Estacioné mi auto en el garaje subterráneo y subí en el elegante ascensor con paredes de espejo hasta el último piso. Apreté la pequeña y pesada llave de latón en mi palma sudorosa con tanta fuerza que los bordes dentados del metal se clavaron directamente en mi piel. Salí a la lujosa área de recepción del equipo legal ejecutivo. El espacio era increíblemente intimidante. Contaba con ricos paneles de pared de caoba, pisos de mármol importado y enormes ventanas con vistas al extenso horizonte de la ciudad. Era un entorno construido enteramente sobre el poder y la autoridad financiera absoluta. Me acerqué al pulido mostrador de recepción y pedí en voz baja hablar con el señor Harrison. No tenía cita. No tenía un elegante acuerdo de honorarios. Todo lo que tenía era mi vientre hinchado de embarazada, mi rostro manchado de lágrimas y la pequeña llave de latón que David me había dado un año antes de morir. La recepcionista echó un vistazo a mi frágil estado e inmediatamente tomó el teléfono de su escritorio. Menos de 2 minutos después, las pesadas puertas dobles de roble al final del pasillo se abrieron. Un hombre alto y distinguido de unos 50 años, vestido con un traje azul marino hecho a medida, caminó rápidamente hacia mí. Este era James Harrison. Era el abogado principal de sucesiones corporativas de la firma y un hombre conocido por ser un tiburón absoluto en la sala del tribunal. No toleraba a los tontos y ciertamente no toleraba las vulnerabilidades corporativas. Pero cuando me miró, sus ojos agudos y penetrantes se suavizaron con genuina compasión. Claire, dijo suavemente, extendiendo la mano para guiarme suavemente por el hombro, siento muchísimo tu pérdida. David fue uno de los analistas financieros más agudos y brillantes que esta firma ha visto. Todos hemos estado completamente devastados por su fallecimiento. Por favor. Ven a mi oficina. Lo seguí por el largo y silencioso pasillo hasta su enorme suite de esquina. Me hizo un gesto para que me sentara en un lujoso sillón de cuero y me ofreció un vaso de agua. No tomé un sorbo. Simplemente metí la mano en el bolsillo de mi abrigo, saqué la pequeña llave de latón y la coloqué directamente en el centro de su enorme escritorio de cristal. Aterrizó con un pesado tintineo metálico que resonó en la silenciosa habitación. David me dijo que te trajera esto si algo sucedía, susurré, mi voz temblaba. Dijo que sabrías exactamente qué abre. El señor Harrison miró la llave de latón durante un largo y pesado momento. Una mirada de profundo respeto cruzó su rostro. Tomó la llave, rodeó su escritorio y se acercó a un archivador de acero fuertemente fortificado, completamente oculto detrás de un panel de madera decorativo en la esquina de su oficina. Insertó la llave de latón, la giró 2 veces y abrió un pesado cajón reforzado. Metió la mano y extrajo una enorme y gruesa carpeta de cuero negro. La llevó de vuelta a su escritorio y la dejó justo frente a mí. Claire, comenzó, tomando asiento y cruzando las manos con cuidado sobre la cubierta de cuero. David no era solo un empleado aquí. Era un ejecutivo senior muy valorado que entendía la compleja arquitectura de la protección de la riqueza mejor que nadie que haya conocido. Sabía que su póliza de seguro de vida estándar de $500,000 era simplemente una provisión básica, pero lo más importante. Sabía exactamente quiénes eran tus padres. Lo miré sorprendida. David siempre fue perfectamente educado con mis padres, Richard y Barbara. Asistía a sus cenas navideñas y siempre le compraba a mi hermana Jessica generosos regalos de cumpleaños. Pero de repente me di cuenta de que detrás de sus sonrisas educadas, su brillantemente analítica los había estado evaluando constantemente. Había visto a mis padres consentir a Jessica. Los había visto exigirme sacrificios financieros irrazonables. Había diagnosticado con precisión su codicia tóxica mucho antes de que yo tuviera el coraje de admitírmelo.
David sabía que tu familia poseía un profundo sentido de derecho financiero, continuó Harrison, abriendo la pesada carpeta negra y hojeando varias páginas gruesas de pergamino. Estaba aterrorizado de que si algo trágico le sucedía, tus padres intentarían explotar tu naturaleza gentil y tu dolor. Estaba especialmente preocupado por cómo te tratarían si alguna vez te quedabas sola con un hijo. Así que vino a mí directamente y me pidió que construyera una fortaleza financiera impenetrable alrededor de su familia. El señor Harrison giró un documento legal densamente mecanografiado y lo deslizó sobre el escritorio de cristal hacia mí. Golpeó su costosa pluma de plata contra un párrafo específico en negrita. Esta es la póliza de seguro de vida ejecutivo secundario de David, respaldada por la corporación, explicó Harrison, su voz bajando a un registro bajo y serio. Es un beneficio exclusivo que se proporciona solo a nuestros analistas de primer nivel. Pasa por alto los tribunales de sucesiones estándar y está completamente aislado de cualquier interferencia de fideicomiso familiar tradicional. El pago total garantizado de esta póliza secundaria es de exactamente $2.50 millones. Dejé de respirar por completo. $2.50 millones. La pura magnitud astronómica de ese número cortocircuitó mi cerebro agotado. Mis padres habían destruido cruelmente toda mi vida y destrozado permanentemente a nuestra familia por $500.000. Pensaron que habían robado con éxito todo el pastel. No tenían absolutamente ninguna idea de que solo habían raspado una pequeña migaja de la mesa. Sin embargo, dijo Harrison, levantando un solo dedo para captar mi atención absoluta, hay una trampa muy específica. David estructuró intencionalmente esta póliza ejecutiva con una estricta cláusula de protección fiduciaria corporativa. Debido a que este es un activo patrocinado por la firma, mantenemos un interés legal personal en asegurar que se distribuya adecuadamente. La cláusula establece explícitamente que si alguna parte externa comete fraude, manipulación o abusa de un mecanismo legal para malversar tus fondos primarios, el agresivo equipo de litigios corporativos de esta firma es contratado automáticamente en tu nombre. Estamos legalmente autorizados a destruir por completo a las partes infractoras y recuperar agresivamente los activos robados. El pesado peso de sus palabras se posó sobre mí. David esencialmente había contratado a todo un ejército de depredadores alfa corporativos para que me cuidaran desde la tumba. Miré al señor Harrison directamente a los ojos. Sentí que las lágrimas brotaban de nuevo, pero esta vez no eran lágrimas de dolor indefenso. Eran lágrimas de profunda y abrumadora gratitud por un esposo que me amaba lo suficiente como para anticipar mi peor pesadilla. Mi padre me hizo firmar un poder notarial financiero temporal mientras estaba hospitalizada con complicaciones del embarazo, confesé, mi voz se estabilizaba con cada palabra. Confié en él. Pero esta mañana descubrí que usó esa autoridad legal para vaciar por completo la póliza primaria de $500.000. Transfirió hasta el último centavo de mi cuenta. Lo rastreé hasta un rico vecindario suburbano hace una hora. Usó el dinero de mi difunto esposo para comprar una enorme casa de 4 dormitorios en efectivo para mi hermana Jessica, para que pudiera tener un bonito telón de fondo para su marca de estilo de vida en Internet. Me dijo que yo solo malgastaría el dinero y que él estaba manteniendo la riqueza en la familia. El señor Harrison se quedó perfectamente quieto. La compasión que me había mostrado cuando entré por primera vez en su oficina se desvaneció instantáneamente. Fue reemplazada por completo por la mirada fría y calculadora de un tiburón corporativo que acababa de oler sangre en el agua. Una sonrisa oscura y terriblemente segura se extendió lentamente por su rostro. Abusar de un poder notarial financiero médico para el enriquecimiento familiar personal es hurto mayor de manual, susurró Harrison, inclinándose sobre el escritorio. Es un delito federal masivo y catastrófico. Tu padre no solo le robó a una viuda embarazada hoy, Claire. Esencialmente, firmó su propia sentencia de muerte financiera. Un feroz calor protector floreció en mi pecho. ¿Podemos recuperar la casa?, pregunté. Podemos recuperar el dinero de David para mi bebé. Podemos hacer mucho más que solo recuperar la casa, me aseguró Harrison, sus ojos brillando con una brillante estrategia legal. La póliza secundaria de $2.50 millones ahora está completamente desbloqueada y lista para una transferencia segura a un fideicomiso intocable.
Pero no voy a dejar que tus padres simplemente se salgan con la suya con el robo primario. Si presentamos una demanda civil estándar, tu padre intentará alargarla durante años, alegando que actuó en tu mejor interés. Usará tu propio dinero robado para contratar abogados defensores. No le vamos a dar esa oportunidad. Harrison cerró la carpeta negra con un fuerte y resonante chasquido. Para activar la cláusula de litigio corporativo instantáneamente y evitar un largo juicio civil, necesitamos un caso penal abierto y cerrado. Necesitamos que tus padres confiesen arrogantemente el fraude explícitamente en el registro. Necesitamos que admitan que desviaron intencionalmente los fondos para comprar esa casa específica para tu hermana. Me recliné en mi silla de cuero, mi mente acelerada. Mis padres eran codiciosos y se sentían con derecho, pero no eran completamente estúpidos. Si un abogado corporativo los llamara de repente exigiendo respuestas, inmediatamente contratarían un abogado y se esconderían detrás del amplio lenguaje legal del documento del poder notarial. Mentirían y afirmarían que yo había autorizado verbalmente la compra de la propiedad. Necesitaba engañarlos para que se sintieran tan completamente poderosos e intocables que se jactarían abiertamente de su brillante maniobra financiera. Puedo hacer que confiesen, dije. Una claridad fría y dura se apoderó de todo mi cuerpo. Sé exactamente cómo funcionan sus egos tóxicos. Si interpreto el papel de la viuda indefensa y rota, y les ofrezco otro cebo financiero, caerán directamente en cualquier trampa que pongamos. El señor Harrison se reclinó en su silla, juntando las yemas de sus dedos. Me miró con profunda aprobación profesional. Te pareces mucho a David, señaló suavemente. Dime exactamente qué necesitas que haga. Esbocé mi plan allí mismo, en su oficina. Iba a volver a mi pequeño apartamento y a interpretar a la víctima patética perfecta. Iba a enviarles mensajes de texto suplicantes sobre mis dificultades para pagar las necesidades básicas. Iba a dejar que sintieran que habían ganado por completo la guerra. Y luego, cuando sus guardias estuvieran completamente bajas, los iba a traer directamente a la sala de juntas de paredes de cristal de la firma con la promesa de más dinero gratis. No tenían absolutamente ninguna idea de que su codiciosa búsqueda de unos pocos dólares extra estaba a punto de llevarlos directamente a un espectacular y catastrófico matadero legal. Salí del imponente rascacielos de cristal y pisé el concurrido pavimento del centro. El sol de la tarde me dio en la cara y, por primera vez desde que el oficial de policía llamó a mi puerta para decirme que David se había ido, no me sentí como una víctima indefensa. Me sentí como un arma cargada. El señor Harrison me había dado el plan exacto para diezmar por completo a las personas que habían explotado mi dolor. Pero para ejecutar este impecable ataque corporativo, tenía que hacer lo más psicológicamente agonizante imaginable. Tenía que volver a mi pequeño apartamento e interpretar activamente el papel de la viuda derrotada y patética. Durante los siguientes 14 días, me tragué por completo mi orgullo y ofrecí una clase magistral absoluta de engaño. Me quedé dentro de mi reducido espacio vital, comiendo sopa enlatada barata y mirando la pintura descascarada de mis paredes. Mientras tanto, mi hermana Jessica estaba ocupada subiendo recorridos en vídeo diarios de su nueva y enorme casa de 4 dormitorios. Mostró la isla de la cocina de mármol importado y los costosos pisos de madera que mi difunto esposo había pagado sin saberlo. Cada vez que veía su rostro sonriente en la pantalla de mi teléfono, una nueva ola de rabia cegadora me invadía. Pero canalicé esa furia intensa directamente en mi actuación. Necesitaba que mis padres se sintieran tan increíblemente poderosos e intocables que sus egos tóxicos los cegaran ante cualquier peligro potencial. Comencé enviando una serie de mensajes de texto desesperados y cuidadosamente elaborados a mi madre, Bárbara. Escribí: mamá. Realmente estoy luchando para comprar comestibles esta semana. Las facturas del hospital por mis complicaciones del embarazo se están acumulando y mi cuenta corriente está completamente vacía. ¿Podrías prestarme $200 solo para poder comprar algunas vitaminas prenatales y comida fresca? Su respuesta fue exactamente el tipo de basura condescendiente y enfermiza que esperaba. Respondió con un mensaje de texto: Claire, cariño. Necesitas aprender a presupuestar mejor tus ingresos como autónoma. Tu padre y yo acabamos de gastar una fortuna instalando a tu hermana en su nuevo hogar para que finalmente pueda lanzar su marca de estilo de vida. Estamos financieramente atados en este momento.
Tal vez deberías buscar programas de asistencia del gobierno hasta que te recuperes. Hice una captura de pantalla de ese mensaje de inmediato. Mi madre le estaba diciendo activamente a su hija viuda de 6 meses de embarazo que solicitara asistencia social mientras estaba sentada en una casa de $500,000 comprada con mi seguro de vida robado. Luego, dirigí mi atención a mi padre, Richard. Lo llamé llorando lágrimas reales porque el estrés de la situación era genuinamente abrumador. Le rogué que liberara solo $10,000 del pago del seguro original para que pudiera dar un pequeño depósito para un apartamento más seguro antes de que llegara el bebé. Mi padre usó su tono condescendiente favorito. Me dijo que los fondos estaban firmemente atados en inversiones inmobiliarias y que liquidarlos ahora incurriría en enormes multas fiscales. Me recordó que había firmado voluntariamente el poder notarial financiero y sugirió firmemente que dejara de acosarlo por dinero que él estaba protegiendo por el bien mayor de la familia. Se sentía como un rey absoluto gobernando sobre su patética y arruinada hija. Habían mordido el anzuelo perfectamente. Realmente creían que estaba completamente indefensa y arruinada financieramente. Pensaron que el pozo de $500,000 se había secado por completo y que se habían salido con la suya con el crimen perfecto. Finalmente, era hora de activar la trampa. Me senté en la pequeña mesa de mi cocina, abrí mi computadora portátil y redacté un correo electrónico muy formal directamente a mi padre. Sabía que tratar de ordenarle que fuera a la oficina de un abogado activaría instantáneamente sus sospechas defensivas. Tenía que apelar a la única cosa que controlaba por completo toda su existencia, la codicia sin adulterar. Escribí el mensaje con las manos temblorosas. Papá, escribí, acabo de recibir una carta certificada del bufete de abogados corporativos de David en el centro. El abogado principal de sucesiones, el señor Harrison, necesita hacer un cierre final de los archivos básicos de empleo. Aparentemente, David tenía un pequeño cheque de bonificación corporativa residual pendiente de ser cobrado de su último trimestre de trabajo. El monto total es de $15,000. Sin embargo, como tú eres el titular legal del poder notarial financiero, la firma requiere que estés físicamente presente para firmar los formularios de liberación y reclamar oficialmente los fondos. La reunión está programada para este próximo jueves a las 10:00 de la mañana en su sala de juntas ejecutiva. $15,000. Era una cifra completamente inventada, pero sabía que era la cantidad perfecta para desencadenar su insaciable hambre de dinero gratis. Era suficiente dinero para comprar muebles de lujo nuevos para la casa robada de Jessica, pero no una suma tan masiva que despertara sospechas. Pulsé enviar y vi la pequeña barra de progreso dispararse por la pantalla. Ni siquiera tuve tiempo de levantarme y caminar hacia el fregadero de mi cocina antes de que mi teléfono celular vibrara violentamente contra la mesa. La respuesta llegó en exactamente 3 minutos. Mi padre respondió con extremo entusiasmo. Claire, escribió, absolutamente estaré allí el jueves por la mañana. Es una suerte que hayas firmado ese poder notarial. De lo contrario, probablemente perderías este cheque de bonificación por los impuestos burocráticos. Me encargaré de los formularios de liberación legal y me aseguraré de que los $15,000 se depositen directamente en el fideicomiso familiar para ayudar a amueblar la nueva sala de estar de Jessica. Nos vemos a las 10:00. No solo había accedido a presentarse, sino que acababa de admitir por escrito que planeaba malversar inmediatamente los nuevos fondos para su hija favorita antes incluso de tener el cheque en sus manos. Fue una exhibición espectacular de arrogancia asombrosa. Pero la guinda absoluta de este miserable pastel ocurrió la tarde siguiente. Jessica me llamó ella misma. Era la primera vez que iniciaba contacto desde el día que los confronté en su impecable camino de entrada. No llamó para preguntar cómo iba mi embarazo o cómo estaba lidiando con la pérdida de mi esposo. Llamó para decirme que iba a acompañar a mi padre al bufete de abogados el jueves. Quiero elegir un sofá seccional de cuero italiano personalizado para la sala de medios, canturreó alegremente por teléfono. Y necesito asegurarme de que papá me dé el cheque de bonificación inmediatamente para poder hacer el pedido antes del fin de semana. No te preocupes, Claire. Puedes venir y sentarte en él una vez que nazca el bebé. Apreté el teléfono con tanta fuerza que me dolieron los nudillos. Eso suena maravilloso, Jessica, respondí, forzando mi voz para que sonara completamente derrotada y sumisa.
Los veré a ambos en la oficina del abogado. Colgué el teléfono y una sonrisa oscura y terriblemente fría se extendió lentamente por mi rostro. Todos iban a venir. Mi padre, mi madre y mi hermana absolutamente consentida. Se estaban vistiendo alegremente con sus ropas caras, completamente cegados por su codicia infinita, ansiosos por cobrar otro cheque gratis de un hombre muerto. Pensaban que iban a una reunión administrativa básica para cobrar una pequeña bonificación. No tenían absolutamente ninguna idea de que estaban marchando con entusiasmo directamente a un matadero legal corporativo que incineraría permanentemente sus vidas enteras. El jueves por la mañana llegó con un sol brillante e implacable que brillaba sobre el horizonte de la ciudad. Me desperté temprano sintiendo una mezcla caótica de profundo agotamiento físico y una anticipación eléctrica y aterradora. Me puse un sencillo vestido de maternidad oscuro que había comprado en oferta meses atrás. No quería parecer pulcra o arreglada. Necesitaba verme exactamente como la viuda rota y derrotada que esperaban ver. Conduje hasta el distrito financiero del centro, navegando por el tráfico de la hora punta de la mañana mientras descansaba una mano protectoramente sobre mi vientre hinchado. Mi bebé pateaba activamente contra mis costillas como si pudiera sentir la masiva confrontación que estaba a punto de desarrollarse. Le prometí en silencio que al final de esta única hora, todo su futuro estaría permanentemente asegurado. Tomé el ascensor privado hasta el piso legal ejecutivo de la firma de David. La recepcionista me reconoció de inmediato y me ofreció un cálido y comprensivo asentimiento, escoltándome en silencio hacia la enorme sala de juntas de paredes de cristal. Fui la primera en llegar. La sala era increíblemente imponente, diseñada para intimidar a abogados corporativos rivales y albergar negociaciones de acuerdos multimillonarios. Una enorme mesa de caoba pulida se extendía por el centro de la sala, rodeada de 20 pesadas sillas ergonómicas de cuero. Las ventanas del suelo al techo ofrecían una vertiginosa vista panorámica de las bulliciosas calles de la ciudad muy abajo. Tomé asiento cerca de la esquina trasera de la sala, descansando mis manos en mi regazo y respirando lenta y profundamente para calmar mi corazón acelerado. Exactamente 10 minutos después, las pesadas puertas de cristal de la sala de juntas se abrieron de par en par y mi familia hizo su gran entrada. No parecían personas que asistían a una reunión legal para finalizar el patrimonio de un yerno trágicamente fallecido. Parecían estar caminando por la alfombra roja en un evento de moda de lujo. Mi madre, Bárbara, entró primero, llevando un bolso de cuero de diseñador nuevo que fácilmente costaba $3.000. Llevaba joyas de oro caras que tintineaban suavemente contra su muñeca mientras caminaba. Mi padre, Richard, la seguía de cerca, vestido con un traje gris carbón a medida que se veía sospechosamente impecable y completamente nuevo. Y finalmente, mi hermana menor, Jessica, prácticamente entró saltando en la sala, con una gabardina de diseñador de alta gama y sosteniendo un café helado de gran tamaño. Claramente habían estado de compras masivas, financiadas enteramente por los $500.000 que habían robado de mi cuenta bancaria. La pura evidencia visual de su codicia sin remordimientos hizo que mi estómago se revolviera con una violenta náusea. Pero me obligué a permanecer completamente quieta y a mantener mi expresión totalmente en blanco. Jessica ni siquiera se molestó en saludarme. Inmediatamente se acercó a las ventanas del suelo al techo, sacó su costoso teléfono inteligente y comenzó a tomar una serie de selfies haciendo pucheros con el horizonte de la ciudad de fondo. Mi madre tomó asiento cerca de la cabecera de la mesa de caoba, alisando su falda cara y ofreciéndome una sonrisa tensa y condescendiente. ¿Cómo te sientes hoy, Claire?, preguntó Bárbara, su tono carecía de cualquier calidez maternal genuina. Te ves increíblemente cansada. ¿Te estás asegurando de comer suficiente proteína para el bebé? Estoy haciendo lo mejor que puedo, mamá, respondí, manteniendo mi voz deliberadamente suave y sumisa. Ha sido muy difícil tratar de averiguar cómo voy a pagar todo por mi cuenta ahora. Mi padre se burló en voz alta, ocupando la gran silla de cuero directamente al lado de mi madre. Desabrochó su chaqueta de traje nueva e impecable y se reclinó, entrelazando sus dedos detrás de la cabeza. Miró alrededor de la espectacular sala de juntas corporativa con una expresión de inmensa satisfacción arrogante, como si él personalmente fuera el dueño de todo el edificio. Bueno, por eso exactamente necesitas dejar que las personas que entienden de finanzas se encarguen del trabajo pesado, Claire, declaró mi padre pomposamente.
Estás demasiado emocional para tomar decisiones racionales en este momento. Por eso exactamente tener ese poder notarial financiero en su lugar fue lo más inteligente que podríamos haber hecho por ti. Una vez que aseguremos este cheque de bonificación de $15,000 hoy, podremos asignar una pequeña porción para ayudarte a comprar una cuna nueva y bonita. El resto, obviamente, debe destinarse a asegurar la nueva propiedad de Jessica. Jessica dejó de tomarse selfies y se dio la vuelta, sus ojos prácticamente brillaban con un derecho no ganado. «Oh, Dios mío, sí», chilló, aplaudiendo. Estaba mirando el catálogo esta mañana. «Papá. Necesito absolutamente ese seccional de cuero italiano personalizado para la sala de medios. Y el mármol de Calacatta importado para la isla de la cocina se instalará mañana. Se verá tan increíblemente estético para el lanzamiento de mi marca. Te morirías si lo vieras. Claire. La iluminación en esa casa es totalmente perfecta». Me senté allí escuchándolos dividir casualmente mi cheque de bonificación inventado para comprar muebles de lujo para una casa que compraron con mi seguro de vida robado. Se sentían completamente intocables. Estaban bailando felizmente sobre la tumba de mi esposo, completamente ajenos al hecho de que el suelo bajo sus pies estaba a punto de ceder por completo. Antes de que pudiera forzarme a pronunciar una respuesta sumisa, las pesadas puertas de la sala de juntas se abrieron de nuevo. El señor Harrison entró en la sala llevando la enorme y gruesa carpeta de cuero negro bajo su brazo izquierdo. Vestía un elegante traje de rayas azul marino que irradiaba un aura de autoridad corporativa absolutamente aterradora. No sonrió. No ofreció ninguna cordialidad. Caminó directamente a la cabecera de la mesa de caoba y dejó la pesada carpeta con un sólido y autoritario golpe. «Buenos días a todos», dijo Harrison, su voz profunda comandando instantáneamente la atención completa de toda la sala. «Soy James Harrison, el abogado principal de sucesiones corporativas que representa a la firma. Agradezco que todos hayan venido aquí con tan poca antelación para finalizar estos asuntos administrativos restantes». Mi padre se enderezó de inmediato, tratando de igualar la postura dominante del abogado. Metió la mano en el bolsillo de su traje nuevo y sacó el documento de poder legal doblado. «Buenos días, señor Harrison», dijo mi padre usando su mejor voz de ejecutivo corporativo. «Soy Richard. Soy el padre de Claire y el titular legalmente designado de su poder notarial financiero completo. Estoy totalmente autorizado para firmar cualquier formulario de liberación necesario en su nombre para acelerar la distribución del bono corporativo restante de David». Harrison miró el documento doblado en la mano de mi padre y ofreció una sonrisa tensa y completamente ilegible. «Excelente», respondió Harrison suavemente. «Eso ciertamente hará que este proceso sea mucho más ágil. Sin embargo, debido a que esta firma opera bajo regulaciones de cumplimiento federal muy estrictas con respecto a la distribución de activos ejecutivos, debo documentar formalmente esta reunión de cierre final para nuestros registros corporativos». Harrison metió la mano en el bolsillo de su traje, sacó un pequeño y elegante dispositivo de grabación digital y lo colocó directamente en el centro de la pulida mesa de caoba. Presionó un pequeño botón en el costado, y una brillante luz LED roja parpadeó instantáneamente, iluminando la madera oscura. Mis padres no parecieron alarmados por el dispositivo de grabación en absoluto. De hecho, mi padre infló aún más el pecho, claramente disfrutando del teatro burocrático formal del momento. Genuinamente creía que esto era solo papeleo corporativo estándar que se interponía entre él y sus $15,000 gratis. No tenía absolutamente ninguna idea de que la luz roja parpadeante era en realidad el ojo brillante de un rifle de francotirador legal apuntando directamente a su frente. Harrison tomó asiento a la cabecera de la mesa, abriendo la gruesa carpeta negra. Declaró formalmente la fecha actual, la hora y los nombres legales completos de cada persona presente en la sala de juntas para el registro de audio. La sala quedó en completo silencio, salvo por el suave zumbido del sistema de aire acondicionado central. «Richard», comenzó Harrison, su tono perfectamente educado, pero con un filo agudo de investigación profesional. «Antes de que pueda autorizar legalmente la liberación del bono residual de $15,000, la política corporativa me exige que verifique formalmente la disposición del pago de la póliza principal. Como saben, hace 3 semanas esta firma inició una transferencia de seguro de vida estándar de $500,000.
Mis registros indican que esos fondos fueron retirados por completo de las cuentas bancarias principales de Claire hace solo 2 días. Harrison hizo una pausa, mirando directamente a los ojos de mi padre. ¿Puede confirmar para el registro oficial que utilizó su poder notarial financiero para ejecutar esta transferencia bancaria masiva completamente fuera de las cuentas personales de Claire? ¿Y puede confirmar que esta fue una maniobra financiera intencional y deliberada? Contuve la respiración, presionando mis manos con fuerza contra mi vientre embarazado. Este era el momento exacto de la verdad. Si mi padre mentía, si afirmaba que fue un error administrativo o intentaba retractarse de sus acciones, la trampa fallaría. Pero sabía que su arrogancia tóxica no le permitiría compartir el crédito por su brillante estafa inmobiliaria. Quería que el abogado supiera lo inteligente que era. Mi padre se inclinó hacia adelante, apoyando los codos con orgullo en la mesa de caoba, y habló clara y directamente al micrófono digital. Sí, señor Harrison, eso es totalmente correcto, declaró mi padre, su voz goteando de satisfacción engreída. Yo personalmente autoricé y ejecuté esa transferencia bancaria completa. Como apoderado legal de Claire, tomé la decisión ejecutiva de retirar esos fondos de su acceso directo. Claire está muy embarazada y emocionalmente inestable en este momento debido a su dolor. No tiene absolutamente ninguna educación financiera. Si hubiera dejado ese $500,000 en su cuenta, lo habría malgastado tontamente en mejoras médicas y terapias innecesarias. Mi madre, Bárbara, asintió con entusiasmo, validando por completo sus horribles declaraciones. Teníamos que proteger la riqueza, intervino, inclinándose hacia el micrófono. Teníamos que mantenerla segura dentro de la estructura familiar. ¿Y exactamente cómo aseguraron estos fondos?, preguntó Richard Harrison, su voz peligrosamente tranquila, preparando el anzuelo para el golpe letal final. Usamos los $500,000 completos para comprar una propiedad de lujo de 4 dormitorios al contado, confesó mi padre con orgullo, cimentando su propia perdición final. Pusimos la escritura en un fideicomiso privado para nuestra otra hija, Jessica. Ella está construyendo una lucrativa marca de estilo de vida y requiere un entorno estético estable. Fue una inversión inmobiliaria perfectamente ejecutada, diseñada para mantener la riqueza de forma segura en la familia hasta que Claire esté mentalmente en condiciones de entender cómo funciona realmente el dinero. Así que, como puede ver, los fondos están perfectamente seguros. Y estamos completamente listos para aceptar el cheque de bonificación de $15,000 para finalizar la sucesión. Mi padre se reclinó en su silla de cuero, cruzando los brazos con una enorme y arrogante sonrisa en su rostro. Realmente creía que acababa de dar una clase magistral de gestión de patrimonio a un abogado corporativo senior. Acababa de confesar con entusiasmo un delito grave de hurto mayor en una pista de audio corporativa grabada. El señor Harrison miró a mi padre durante un largo y pesado momento. La fachada administrativa educada que había estado usando se disolvió instantáneamente. La temperatura en la sala de juntas pareció desplomarse 10 grados en un solo segundo. Harrison extendió lentamente la mano y presionó el botón del dispositivo digital, deteniendo por completo la grabación. Gracias por esa confirmación increíblemente clara y no coaccionada, dijo Richard Harrison, su voz bajando a un susurro depredador y aterrador. El abogado corporativo senior metió las manos bajo la pesada mesa de caoba. Sacó una segunda carpeta negra, mucho más grande, y la dejó caer sobre la superficie de cristal con un estruendo explosivo que hizo que mi madre saltara físicamente en su asiento. La trampa se había cerrado oficialmente y la devastación absoluta de mi familia estaba a punto de comenzar oficialmente. El señor Harrison extendió lentamente su gran mano sobre la pulida mesa de caoba y presionó firmemente el pequeño botón en el costado del dispositivo de grabación digital. La brillante luz roja se apagó instantáneamente, sumergiendo la pequeña y elegante máquina de nuevo en un silencio frío y latente. El fuerte sonido del clic resonó en la enorme sala de juntas de paredes de cristal con la aterradora finalidad absoluta de una pesada puerta de prisión cerrándose de golpe. Mi padre, Richard, no tenía absolutamente ninguna idea de que acababa de sellar por completo su propio destino. Todavía estaba sentado en su costosa silla ergonómica de cuero, con una enorme y engreída sonrisa, creyendo genuinamente que acababa de justificar con éxito su brillante robo financiero a un abogado corporativo senior. De hecho, extendió ligeramente su mano derecha,
esperando que el señor Harrison deslizara inmediatamente un cheque de bonificación de $15,000 sobre la mesa para su firma. Pero la educada sonrisa de servicio al cliente administrativo había desaparecido instantáneamente del rostro del señor Harrison. La expresión del abogado senior se endureció en una máscara de hostilidad legal pura y sin adulterar. Miró a mi padre con el tipo de profundo disgusto clínico generalmente reservado para los parásitos tóxicos. Gracias por esa confirmación increíblemente clara y no coaccionada, Richard, repitió el señor Harrison, su voz abandonando toda pretensión de calidez profesional. La sonrisa engreída de mi padre vaciló por una fracción de segundo. Parpadeó con ligera confusión, sin entender del todo el repentino y drástico cambio en la temperatura de la habitación. Antes de que pudiera preguntar qué estaba pasando, el señor Harrison bajó las manos por debajo de la pesada mesa de madera. Cuando las volvió a subir, sostenía la enorme y gruesa carpeta de cuero negro que yo había visto en su oficina privada de esquina a principios de esa semana. Levantó la pesada carpeta en el aire y la dejó caer directamente en el centro de cristal de la mesa de caoba. Golpeó la superficie pulida con un estruendo explosivo que hizo que mi madre, Bárbara, saltara físicamente de su asiento. Sus costosos brazaletes de oro resonaron ruidosamente contra la madera. Jessica dejó escapar un pequeño y sorprendido jadeo, levantando la vista de la pantalla de su teléfono inteligente por primera vez desde que comenzó la reunión. ¿Qué es eso?, preguntó mi padre, su confianza arrogante flaqueando de repente mientras una pequeña semilla de confusión genuina comenzaba a arraigarse en su mente. Pensé que simplemente estábamos firmando los formularios de liberación estándar para el cheque de bonificación residual de David. Tenemos muchos recados que hacer hoy, señor Harrison. El señor Harrison apoyó sus grandes manos sobre la gruesa cubierta de cuero negro, clavando la mirada directamente en el pecho de mi padre. No estamos aquí para discutir un bono residual de $15,000, Richard, declaró el señor Harrison, su voz resonando con una autoridad fría y aterradora. Ese bono en realidad no existe. Fue una invención completa. Estamos aquí para discutir el patrimonio real de David. El ceño de mi padre se frunció en una profunda y airada confusión. ¿A qué se refiere con su patrimonio real?, exigió mi padre, su tono cambiando de suavemente arrogante a altamente defensivo. Ya procesé todo su patrimonio. Hace 3 semanas, la póliza de seguro de vida estándar pagó exactamente $500,000, y lo invertí de forma segura exactamente como acabo de describir en su pequeña grabación de audio. El señor Harrison se inclinó hacia adelante, sus agudos y penetrantes ojos azules fijos directamente en mi padre. Procesaste el beneficio por fallecimiento de empleado de nivel de entrada estándar, Richard, lo corrigió el señor Harrison suavemente. Pero David no era un empleado de nivel de entrada estándar. Era un analista financiero senior muy valorado para una de las firmas de abogados corporativos más prestigiosas de toda esta ciudad. Y como poseía una mente analítica brillante, predijo con precisión que su viuda embarazada y en duelo podría estar rodeada de buitres oportunistas que intentarían explotar su extrema vulnerabilidad. Mi madre dejó escapar un jadeo dramático y muy ofendido, agarrando la correa de su bolso de diseñador nuevo. ¿Cómo se atreve a hablarnos así?, farfulló, su rostro tornándose de un tono rojo airado y manchado. Somos sus padres. Estamos protegiendo activamente su futuro financiero. El señor Harrison ignoró por completo su ridículo arrebato. Abrió lentamente la pesada cubierta negra de la carpeta y pasó a la primera página de pergamino densamente mecanografiada. Porque David entendía la naturaleza tóxica exacta de las personas sentadas en esta sala, continuó el señor Harrison, su voz aumentando en volumen e inmenso poder, aseguró intencionalmente una póliza de seguro de vida ejecutivo altamente exclusiva y respaldada por la corporación. Una póliza que pasa por alto por completo los tribunales de sucesiones estándar y permanece completamente aislada de cualquier interferencia de fideicomiso familiar externo. El señor Harrison pasó su costosa pluma de plata por la compleja página legal, deteniéndose en una sección específicamente resaltada cerca de la parte inferior. Miró a mi familia, entregando la carga financiera con una precisión quirúrgica letal. El pago total garantizado de la póliza ejecutiva secundaria de David es de exactamente $2.50 millones. La pura magnitud astronómica de ese número golpeó la sala de juntas como una onda de choque física. $2.50 millones.
El silencio que siguió fue tan absoluto que se podría haber escuchado caer un alfiler sobre el grueso suelo alfombrado. La mandíbula de mi madre literalmente se abrió, su maquillaje perfectamente aplicado incapaz de ocultar su asombroso shock. Sus manos comenzaron a temblar violentamente mientras su cerebro intentaba desesperadamente procesar la enorme suma de dinero. Los ojos de Jessica se abrieron del tamaño de platos. Sus dedos se aflojaron por completo y su costoso teléfono inteligente se le escapó de las manos, cayendo ruidosamente contra la dura mesa de caoba. No estaba pensando en su cuñado muerto. Literalmente podía ver los engranajes codiciosos girando en su cabeza, imaginando instantáneamente cuántos autos deportivos de lujo y armarios de diseñador podría comprar con una ganancia inesperada multimillonaria. Pero la reacción de mi padre fue la más enfermizamente predecible de todas. La pequeña semilla de confusión en su mente fue instantáneamente aniquilada por una masiva y abrumadora ola de pura codicia sin adulterar. Ignoró por completo los comentarios insultantes que el señor Harrison acababa de hacer sobre buitres y parásitos. Su cerebro pasó por alto por completo la postura legal defensiva y se fijó únicamente en la enorme pila de dinero nuevo que tenía justo frente a él. Los ojos de mi padre prácticamente se salieron de sus órbitas con deleite codicioso. Inmediatamente se inclinó mucho sobre la mesa, buscando agresivamente su documento de poder notarial financiero doblado. Se lamió los labios, su respiración de repente se volvió superficial e increíblemente rápida. Bueno, tartamudeó mi padre, tratando desesperadamente de recuperar su postura autoritaria de ejecutivo corporativo. Bueno, eso ciertamente cambia las reglas del juego, señor Harrison. No tenía ni idea de que David había asegurado un activo secundario tan masivo. Esta es una noticia increíble para el fideicomiso familiar. Me aseguraré de que estos $2,50 millones se inviertan fuertemente de inmediato. Miró a Jessica, ofreciéndole una sonrisa salvaje y emocionada. Podemos establecer una cartera familiar robusta, continuó mi padre divagando rápidamente. Obviamente. Necesitaremos asignar una porción significativa para expandir la nueva propiedad de Jessica. Podríamos construir fácilmente una casa de huéspedes masiva y quizás asegurar una segunda casa de vacaciones de lujo para mantener los activos completamente diversificados. Solo entrégueme los formularios de liberación necesarios. Señor Harrison, y los firmaré ahora mismo bajo la plena autoridad de mi poder legal. Me senté en silencio en mi silla, descansando mis manos protectoramente sobre mi vientre embarazado, observando cómo la monstruosa realidad de mi familia se exponía por completo. Estaban sentados justo frente a mí, planeando activamente cómo gastar los millones de mi esposo muerto mientras ignoraban por completo el hecho de que yo era la que llevaba a su hijo. Mi padre de hecho extendió la mano sobre la mesa hacia la carpeta negra abierta, anticipando con entusiasmo la transferencia de riqueza multigeneracional. Pero antes de que sus dedos pudieran siquiera rozar el papel de pergamino, el señor Harrison golpeó violentamente su propia mano sobre la carpeta. El fuerte sonido crujiente resonó como un disparo, haciendo que mi padre retirara instantáneamente su mano en shock. No tocarás ni un centavo de este dinero, Richard, gruñó el señor Harrison, su voz bajando a un aterrador gruñido depredador que vibró visiblemente a través de la pesada mesa de madera. Mi padre lo miró, completamente desconcertado, su sonrisa codiciosa destrozándose instantáneamente. Tengo el poder notarial financiero, argumentó mi padre en voz alta, agitando el documento doblado en el aire como un escudo mágico. Tengo el derecho legal explícito de administrar todos los activos financieros entrantes para mi hija. El señor Harrison se puso de pie en toda su impresionante altura, cerniéndose ominosamente sobre mi padre sentado. No tienes absolutamente nada, declaró el señor Harrison, su voz resonando con una finalidad absoluta. Los únicos beneficiarios exclusivos de esta póliza ejecutiva son Claire y su hija por nacer. Y esta póliza específica fue redactada intencionalmente con una cláusula de protección fiduciaria corporativa muy rígida. Mis padres miraron al abogado senior, completamente sin comprender. Una cláusula de protección fiduciaria, repitió nerviosamente mi madre, su voz temblando ligeramente. ¿Qué significa eso exactamente? Significa, explicó el señor Harrison, sus agudos ojos azules fríos y completamente desprovistos de piedad humana, que si alguien comete fraude o abusa de un mecanismo legal para malversar los fondos primarios de Claire, el agresivo equipo de litigios corporativos de esta firma es contratado automáticamente para destruirlos por completo.
Apuntó con un dedo acusador directamente al dispositivo de grabación digital que estaba en el centro de la mesa. Acabas de sentarte en mi sala de juntas y admitir explícitamente en una pista de audio corporativa grabada que usaste intencionalmente un poder notarial médico para robar $500,000 a una viuda embarazada simplemente para comprar una casa para un tercero. Debido a lo que acabas de confesar con orgullo en esa cinta, estás a punto de perder mucho más que solo tu acceso a esta sala específica. ¿De qué está hablando?, exigió mi madre, su voz elevándose a un tono agudo y de pánico que resonó duramente contra las paredes de cristal de la enorme sala de juntas. Bárbara apretó la correa de su bolso de diseñador nuevo con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron completamente blancos. Durante toda su vida adulta, mi madre había creído firmemente que proyectar una imagen de riqueza extrema era una defensa impenetrable contra cualquier consecuencia real. Genuinamente pensaba que si usaba joyas caras y llevaba un bolso de $3,000, las reglas que gobernaban a la gente común simplemente no se aplicarían a ella. Pero sentada frente a un abogado corporativo senior que tenía el poder de congelar activos multimillonarios, su costoso bolso de cuero de repente parecía increíblemente barato y completamente inútil. El señor Harrison no levantó la voz para igualar su tono histérico. Simplemente metió la mano en la pesada carpeta negra y sacó una gruesa pila de documentos legales con sellos judiciales. Los extendió metódicamente sobre la pulida mesa de caoba, alineando los bordes con una precisión absolutamente aterradora. Un poder notarial financiero no es un cheque en blanco para la redistribución de la riqueza familiar, Richard, explicó el señor Harrison, su voz resonando con una autoridad fría y absoluta. Es un mecanismo legal increíblemente estricto y altamente regulado. Cuando Claire firmó ese documento, te designó legalmente como su apoderado. Eso significa que estabas obligado por la ley estatal y federal a actuar exclusiva y enteramente en su estricto interés financiero. Estabas legalmente obligado a proteger sus activos para su supervivencia específica y la supervivencia de su hijo por nacer. El señor Harrison se inclinó hacia adelante, colocando sus grandes manos planas sobre la mesa de madera. Al sentarte en esta misma sala y admitir con orgullo en una pista de audio corporativa grabada que desviaste intencionalmente su $500,000 para comprar una casa para un tercero completamente sano y plenamente capaz, no solo has incumplido un contrato civil menor. Acabas de confesar formalmente un delito grave de incumplimiento del deber fiduciario y un asombroso hurto mayor. La arrogante y dominante postura de mi padre se derrumbó por completo en un solo y aterrador instante. El impecable traje gris carbón nuevo que llevaba de repente parecía 3 tallas más grande para su cuerpo. A medida que sus hombros se hundían violentamente hacia adelante, toda la sangre se drenó rápidamente de su rostro, dejándolo pálido, enfermizo y de repente muy viejo. Durante toda mi vida, mi padre, Richard, había sido un matón de mandos intermedios. Era el tipo de hombre que intimidaba a los trabajadores adolescentes del comercio minorista, manipulaba a los vendedores de concesionarios de automóviles locales y siempre creía que era el tipo más inteligente de cualquier sala. Pensó que podría intimidar a una viuda embarazada en duelo porque me había intimidado con éxito durante 28 años. Pero esta era la primera vez en su miserable vida que se sentaba frente a un depredador alfa corporativo que jugaba para ganar de verdad. No puedes probar malicia, entró en pánico mi padre, su voz quebrándose en una patética exhibición de terror absoluto. Somos su familia. Actuamos por profundo amor y protección. Estábamos manteniendo el dinero en una inversión inmobiliaria para mantenerlo a salvo de sus gastos emocionales. Ningún juez en este estado va a condenar a un abuelo por tratar de ayudar a sus hijas a asegurar un futuro financiero estable. A los jueces no les importa tu definición altamente retorcida y tóxica del amor familiar, Richard, replicó el señor Harrison suavemente, completamente imperturbable por el desesperado aleteo legal de mi padre. A los jueces les importan las transferencias bancarias electrónicas no autorizadas y las escrituras de propiedad fraudulentas. Y como fuiste lo suficientemente tonto como para dejar una huella digital masiva, tenemos los números de seguimiento exactos que prueban cada paso ilegal que diste. El señor Harrison desestimó por completo a mi padre sudoroso y aterrorizado y dirigió su aguda y penetrante mirada azul directamente hacia mi hermana menor. Jessica había estado sentada, congelada en su pesada silla de cuero, su café helado de gran tamaño completamente olvidado. Miraba al abogado con los ojos muy abiertos y sin comprender. Era una influencer de estilo de vida que solo entendía de iluminación estética y acuerdos de marca en Internet.
No tenía absolutamente ningún concepto de la ley financiera federal o de las graves consecuencias de gastar dinero robado. El señor Harrison deslizó un documento específico y fuertemente grapado sobre la pulida mesa de caoba. Se detuvo directamente frente a Jessica. La portada llevaba un enorme sello rojo brillante de un tribunal federal. Debido a que los $500.000 robados se rastrearon directamente desde la cuenta bancaria principal de Claire hasta la compañía de títulos que ejecutó la escritura de tu nueva propiedad suburbana, Jessica, declaró el señor Harrison. Sus palabras cayendo como pesados yunques de hierro en la silenciosa habitación, el equipo de litigios corporativos de esta firma presentó un embargo federal de emergencia sobre esa casa exactamente a las 8:00 de esta mañana. Jessica miró la tinta roja en el papel, su boca abriéndose y cerrándose como un pez asfixiándose. Un embargo, susurró, su voz apenas audible. ¿Qué significa eso? Significa que en realidad ya no eres dueña de esa hermosa propiedad de 4 dormitorios, Jessica, explicó el señor Harrison con una claridad brutal e impecable. En el momento en que se selló ese documento federal, el título fue legalmente congelado. El patrimonio de David es ahora oficialmente dueño de esa propiedad. Para recuperar los activos robados, y como ejecutora legalmente verificada del patrimonio de su difunto esposo, Claire actualmente tiene la autoridad suprema absoluta sobre la escritura. Me recliné en mi silla, descansando ambas manos protectoramente sobre mi vientre embarazado. Un feroz y brillante calor se extendió por todo mi pecho. Durante las últimas 3 semanas, me había sentido increíblemente débil e indefensa. Había llorado hasta quedarme dormida, lamentando a mi brillante esposo y aterrorizada por el futuro de mi bebé. Pero David había previsto este momento exacto. Había utilizado su increíble intelecto para construir una fortaleza impenetrable a mi alrededor desde más allá de la tumba. Y sentada en esa sala de juntas, viendo a sus abogados corporativos desmantelar metódicamente a las personas que habían explotado su muerte, fue la experiencia más profundamente satisfactoria de toda mi vida. Miré directamente a los ojos anchos y aterrorizados de mi hermana menor. Durante 28 años, había visto a mis padres entregarle absolutamente todo en bandeja de plata, mientras yo me esforzaba hasta el agotamiento absoluto solo para sobrevivir. Literalmente habían intentado entregarle el seguro de vida de mi esposo muerto en esa misma bandeja de plata. Finalmente, era hora de recuperar la bandeja. Voy a ejecutar el embargo de la propiedad de inmediato, dije, mi voz helada y completamente firme, resonando claramente en la enorme sala de juntas. Tienes exactamente 30 días para empacar tu ropa de diseñador y desalojar mi casa. Jessica soltó un grito espeluznante que prácticamente hizo añicos las ventanas de cristal del suelo al techo. No fue un grito de tristeza genuina o remordimiento por el horrible crimen que su familia había cometido. Fue el grito primario y enfurecido de una niña muy malcriada y consentida a la que le arrancan violentamente su juguete caro favorito de las manos. Mi casa, gritó, golpeando sus puños con manicura agresivamente contra la mesa de caoba. No puedes quitarme mi casa. Claire. Tengo importantes acuerdos de marca programados para la próxima semana. Tengo muebles estéticos personalizados que llegan mañana por la mañana. Ya publiqué el Gran Tour en mi canal de internet. Estás arruinando por completo toda mi marca y destruyendo mi carrera porque eres una viuda celosa y amargada. La pura audacia de su reacción fue asombrosa. Incluso mientras miraba directamente al cañón de una demanda corporativa multimillonaria y cargos federales de hurto mayor, su única preocupación real era su falsa reputación en Internet. Le importaba más perder su isla de cocina de mármol importado que el hecho de que sus padres enfrentaran actualmente una pena de prisión severa. Pero el colapso histérico de Jessica fue solo el comienzo del caos absolutamente espectacular que estaba a punto de estallar dentro de esa sala. Porque cuando las personas tóxicas finalmente son acorraladas sin ningún lugar a donde esconderse, no se unen mágicamente en una amorosa unidad familiar. Se vuelven violentamente unos contra otros como animales rabiosos y hambrientos. Y mientras mis padres comenzaban a gritarse el uno al otro, tratando desesperadamente de desviar la culpa legal, las pesadas puertas de la sala de juntas estaban a punto de abrirse una última vez, trayendo a un invitado inesperado que aseguraría que ninguno de ellos saliera de ese edificio como ciudadanos libres. La sala de juntas se sumió instantáneamente en un caos absoluto y espectacular.
La impecable y prístina ilusión de la familia amorosa y solidaria que mis padres habían pasado toda mi vida construyendo cuidadosamente se hizo añicos en 1.000.000 de pedazos irreparables justo delante de mis ojos. Jessica no acudió a mis padres en busca de consuelo. No expresó ninguna pena o remordimiento genuino por el horrible crimen federal que su familia acababa de cometer contra mí. En cambio, se volvió contra ellos con la ferocidad viciosa y aterradora de un animal hambriento y acorralado. Me prometiste que esto era legal, chilló Jessica, su rostro contorsionándose en una máscara fea e irreconocible de pura rabia egoísta. Me dijiste que tenías el poder notarial oficial y que el dinero era completamente tuyo para gastar. ¿Arruinaste mi vida por completo? Tengo patrocinadores de marca masivos que vienen a esa casa mañana por la mañana para filmar un recorrido de lujo por el hogar. ¿Qué se supone que les diga? Supone que le diga a mis millones de seguidores que mis padres idiotas compraron mi propiedad con dinero robado manchado de sangre. Bárbara intentó desesperadamente alcanzar y agarrar el brazo de su hija menor. Cariño, por favor, cálmate, suplicó mi madre, su voz temblando incontrolablemente. Contrataremos a un abogado. Lo resolveremos. No me toques, gritó Jessica, apartando violentamente la mano de mi madre de un manotazo. Voy a ser el hazmerreír en Internet. Estás destruyendo por completo mi marca. Mi madre retrocedió como si la hubieran golpeado físicamente. La realidad del embargo federal de la propiedad y los inminentes cargos de fraude criminal finalmente atravesaron directamente su gruesa ilusión de inmunidad de la alta sociedad. La horrible verdad de que su propia hija dorada favorita se preocupaba más por un vídeo de Internet que por la seguridad legal de sus padres le rompió el espíritu por completo. Bárbara comenzó a hiperventilar violentamente. Apretó su bolso de diseñador de $3.000 fuertemente contra su pecho como si el costoso cuero importado pudiera protegerla mágicamente de una acusación federal. Se hundió pesadamente en su silla ergonómica de cuero, jadeando ruidosamente en busca de aire y murmurando una y otra vez que no podían ir a la cárcel porque pertenecían a un exclusivo club de campo suburbano. Mientras mi madre tenía un completo colapso psicológico, mi padre Richard observaba cómo todo su arrogante reino ardía hasta los cimientos. Se dio cuenta de que la intimidación y el acoso no funcionarían con un abogado corporativo senior. Así que intentó desesperadamente volver a la negociación. Se volvió frenéticamente hacia el señor Harrison, levantando las manos en un patético gesto de súplica. Escúcheme, señor Harrison, suplicó mi padre, su voz quebrándose y subiendo de tono por el puro terror. Podemos arreglar esto ahora mismo. Podemos revertir completamente la transacción hoy. Firmaré la escritura de la casa directamente al patrimonio de David en este mismo segundo. Devolveremos la casa entera. No hay daño hecho. No hay absolutamente ninguna necesidad de involucrar a las autoridades federales o arruinar nuestras vidas por un simple malentendido familiar. Un simple malentendido familiar, repitió el señor Harrison, su voz profunda goteando un profundo y helado disgusto. Utilizaste un documento médico de emergencia para despojar intencionalmente a una viuda embarazada y en duelo de sus fondos de supervivencia para poder comprar un patio de recreo de lujo para tu hija favorita. Eso no es un malentendido, Richard. Es un ataque depredador altamente calculado. Y a los ojos estrictos de la ley, el delito grave se cometió oficialmente en el mismo segundo en que autorizaste esa transferencia bancaria. Devolver la propiedad robada después de haber sido atrapado no borra mágicamente el hurto mayor. Al ver que el abogado corporativo era completamente inamovible, mi padre lentamente volvió sus ojos aterrorizados y llenos de pánico hacia mí. El patriarca arrogante y condescendiente, que se había parado con orgullo en ese impecable camino de entrada suburbano hace solo unas semanas y me había ordenado que dejara que los adultos manejaran las finanzas, había desaparecido por completo. En su lugar había una cáscara rota y patética de un hombre que enfrentaba la aterradora destrucción absoluta de su propia vida. Mi padre se arrodilló. Se hundió en la costosa y lujosa alfombra de la sala de juntas corporativa, directamente frente a mi silla. Fue la máxima muestra de humillación total. Juntó sus manos temblorosas, mirándome con lágrimas calientes corriendo rápidamente por su rostro. Claire, por favor, sollozó mi padre abiertamente, su voz resonando fuertemente en la sala de paredes de cristal. Tienes que detener esto. Tienes que decirle que retire los cargos ahora mismo.
Ahora tienes $2,50 millones. Claire. Eres increíblemente rica. Ya ni siquiera necesitas esa casa suburbana. Iremos a una prisión federal. Congelarán nuestras cuentas de jubilación y tomarán absolutamente todo lo que poseemos para pagar la restitución corporativa. Somos tu familia. Somos tus padres. No puedes hacernos esto. Me senté allí, mirando al hombre que lloraba arrodillado en el suelo. Sentí las patadas fuertes y constantes de mi hija por nacer empujando activamente contra mis costillas. Durante 28 largos años, había sido la pacificadora familiar designada. Fui el caballo de batalla confiable que siempre sacrificó mi propia felicidad y estabilidad financiera para asegurar que mis padres estuvieran cómodos y mi hermana perfectamente atendida. Me había tragado mi orgullo 1000 veces solo para mantener la paz en nuestro hogar. Si esta confrontación masiva hubiera ocurrido hace un año, podría haber sentido una sofocante ola de culpa. Podría haber intentado salvarlos de las consecuencias catastróficas de sus propios errores tóxicos. Pero la mujer ingenua y sumisa a la que le estaban llorando en ese momento ya no existía. Esa mujer murió el mismo día que su esposo. En su lugar había una madre en duelo, intensamente protectora, que finalmente entendía su propio valor fundamental. Lentamente empujé mi pesada silla hacia atrás y me puse de pie en toda mi altura. El peso físico de mi embarazo me ancló, dándome una profunda sensación de poder absoluto e inquebrantable. Miré a mi padre, arrodillado lastimosamente en el suelo, y a mi madre, llorando histéricamente en su silla. No sentí ni una onza de pena por ellos. Solo sentí una profunda claridad clínica. Me dijiste que era demasiado emocional para manejar mi propio dinero, papá, dije, mi voz completamente firme y resonando con una autoridad cristalina absoluta. Te paraste en ese camino de entrada, me miraste directamente a los ojos y me dijiste que simplemente malgastaría tontamente el seguro de vida de David. Dijiste explícitamente que estabas tomando una decisión ejecutiva para proteger la riqueza porque no tenía cabeza para las finanzas. Mi padre tragó saliva, su rostro pálido y completamente resbaladizo por el sudor aterrorizado. Claire, por favor, susurró, suplicando una piedad que nunca me había mostrado. Bueno, finalmente he aprendido mi lección, continué, mirándolo directamente a los ojos llorosos y llenos de pánico. Estoy tomando una decisión financiera muy racional en este momento. Y creo que utilizar el dinero de David para eliminar permanentemente a los parásitos tóxicos y depredadores de la vida de mi hija es la mejor inversión que haré en mi vida. Mi padre soltó un fuerte y agonizante lamento, enterrando su rostro en sus manos mientras la realidad absoluta de su completa destrucción finalmente lo aplastaba. Justo en el momento perfecto, las pesadas puertas de caoba de la sala de juntas ejecutiva se abrieron de par en par. Ni siquiera tuve que darme la vuelta para saber exactamente quién estaba allí. El señor Harrison había hecho una llamada telefónica muy silenciosa y altamente segura mientras todos estábamos sentados en el vestíbulo de recepción esa mañana. 2 oficiales de policía uniformados y fuertemente armados entraron directamente en la sala, sus radios crepitando suavemente en el aire tenso y silencioso. El naufragio final y absoluto de mi familia estaba oficialmente aquí y no había absolutamente ningún lugar a donde pudieran huir. No me quedé dentro de esa sala de juntas de paredes de cristal para ver a los 2 policías armados leerles a mis padres sus derechos Miranda. No necesitaba presenciar el satisfactorio clic de las frías y pesadas esposas de acero cerrándose de forma segura alrededor de las muñecas de mi padre, ni escuchar a mi madre sollozar histéricamente mientras era formalmente puesta bajo arresto federal. Ya había presenciado el momento exacto en que su imperio tóxico se derrumbó por completo, y eso fue más que suficiente para mí. Simplemente recogí mi bolso, puse una mano protectoramente sobre mi vientre embarazado, ofrecí un silencioso asentimiento de profunda gratitud al abogado corporativo senior y salí directamente por esas pesadas puertas de caoba. Bajé en el silencioso ascensor de espejos hasta la planta baja, salí por las puertas giratorias de cristal y tomé mi primera bocanada profunda de aire fresco en más de 7 meses. La pesada y sofocante nube oscura de dolor y traición que había estado aplastando mi pecho desde que David falleció finalmente se levantó. Pero mientras salía a la luz del sol brillante y cálida de la ciudad, la ruina espectacular y absoluta de mi familia se aceleraba violentamente detrás de mí. Debido a que mi padre había robado dinero que técnicamente estaba entrelazado con un paquete de beneficios ejecutivos corporativos, el fiscal de distrito no trató esto como una simple disputa familiar doméstica.
Lo trataron como un caso masivo de fraude corporativo malicioso. El martillo legal no solo cayó sobre mis padres. Los aniquiló por completo con la eficiencia despiadada de un ataque militar altamente organizado. Al final de ese mismo día hábil, el señor Harrison y su agresivo equipo de litigios habían asegurado órdenes de congelación general sobre absolutamente todas las cuentas financieras que poseían mis padres. Las impecables cuentas de jubilación de mi padre, sus carteras de acciones premium y las cuentas corrientes conjuntas que mis padres usaban para financiar su lujoso estilo de vida en el club de campo fueron bloqueadas instantáneamente por mandato federal. Fueron despojados por completo de su poder financiero de la noche a la mañana. La enorme suma de dinero que debían en restitución corporativa y severas sanciones legales excedía ampliamente su riqueza líquida real. La ilusión suburbana de alta sociedad que habían pasado 30 años cultivando cuidadosamente fue brutalmente incinerada en cuestión de horas. Pero la consecuencia más profundamente satisfactoria y visceral de su horrible crimen recayó directamente sobre los hombros de mi hermana menor, altamente consentida. Jessica creía firmemente que, por ser una hermosa influencer de estilo de vida en Internet, era mágicamente inmune a las duras realidades del sistema legal real. Genuinamente pensó que podría simplemente llorar ante la cámara, publicar un vídeo de disculpa altamente editado para sus seguidores y quedarse mágicamente con la enorme casa de $500,000 que mi difunto esposo había pagado sin saberlo. Estaba catastróficamente equivocada. Exactamente 3 días después de la explosiva reunión en la sala de juntas, en una brillante y fresca mañana de sábado, un ayudante del sheriff del condado estacionó su patrulla directamente en el amplio camino de entrada circular de la hermosa propiedad de 4 dormitorios. Sostenía una pila de documentos de desalojo ordenados por el tribunal, ejecutados oficialmente por el patrimonio de David. Jessica estaba dentro de la casa filmando activamente un vídeo de rutina matutina para su canal de Internet, ignorando por completo la realidad del masivo embargo federal colocado sobre la escritura. Cuando el fuerte golpe sonó en la puerta principal, la abrió vistiendo un pijama de seda caro y sosteniendo un café helado perfectamente espumoso. Esperaba ver a un repartidor dejando más muebles italianos personalizados. En cambio, fue recibida por un severo oficial de la ley que le informó que tenía exactamente 2 horas para desalojar completamente las instalaciones. Jessica tuvo una rabieta histórica allí mismo, en el impecable porche delantero. Gritó, sollozó y amenazó en voz alta con demandar al departamento de policía local por arruinar el lanzamiento de su masiva marca. Marcó desesperadamente los números de teléfono de mis padres, rogándoles que arreglaran la situación. Pero sus teléfonos celulares habían sido confiscados como evidencia criminal. Estaba completa y absolutamente sola. Como sus cuentas bancarias fueron repentinamente cortadas de los interminables rescates financieros de mis padres, Jessica no podía permitirse contratar mudanzas profesionales. No podía permitirse asegurar un bonito apartamento de lujo con tan poca antelación. Se vio obligada a llamar a una furgoneta de mudanzas barata y de descuento y a meter frenéticamente sus costosos muebles estéticos importados, sus armarios de diseñador y su equipo de iluminación profesional en una sucia unidad de almacenamiento alquilada, ubicada en una parte muy indeseable de la ciudad. Los ricos vecinos suburbanos se pararon en sus céspedes perfectamente cuidados, observando en silencio y con profundo juicio cómo la influencer de Internet llorona era escoltada físicamente fuera de la propiedad por el sheriff. La hermosa casa de 4 dormitorios que se suponía que era su último símbolo de estatus fue inmediatamente tapiada y asegurada con pesados candados en espera de la venta oficial de recuperación de activos corporativos. Jessica perdió absolutamente todo lo que valoraba en una sola mañana humillante. Mientras tanto, la destrucción psicológica de mis padres resultó ser aún más devastadora que su ruina financiera total. Cuando las personas profundamente tóxicas finalmente son acorraladas en un rincón ineludible, enfrentando una severa pena de prisión federal, no se unen mágicamente en una hermosa muestra de lealtad familiar incondicional. Se vuelven completa y violentamente unos contra otros. Mis padres fueron liberados inicialmente con una fianza masiva asegurada contra el capital restante de su propia residencia principal, pero el inmenso y aplastante estrés de la acusación federal destrozó instantáneamente su matrimonio. Sin el amortiguador de su dinero robado para distraerlos, sus verdaderas naturalezas feas chocaron violentamente. Mi padre, Richard, culpó furiosamente a mi madre por todo el plan de hurto mayor. Afirmó en voz alta que Barbara fue quien lo presionó constantemente para apoyar financieramente la ridícula carrera en Internet de Jessica y que él solo intentaba mantener feliz a su exigente esposa.
Mi madre, Bárbara, tomó represalias agresivas arrojando a mi padre por completo bajo el autobús legal. Gritó que él era el apoderado designado que tenía el poder notarial financiero y que él fue el tonto arrogante que realmente inició sesión en el portal bancario y ejecutó la transferencia bancaria ilegal. Culpó a su masivo ego descontrolado por cegarlo ante los obvios peligros legales. Pasaban sus días atrapados dentro de su tranquila casa suburbana, gritándose insultos viciosos el uno al otro, completamente aislados de sus ricos amigos del club de campo que los habían abandonado inmediatamente en el segundo en que los escandalosos cargos de fraude llegaron a las noticias locales. Debido a que sus activos personales estaban completamente congelados por el equipo de litigios corporativos, no podían permitirse contratar a los agresivos abogados defensores de alto poder que necesitaban desesperadamente. El hombre arrogante que amaba presumir de su intelecto superior y la mujer que miraba por encima del hombro a cualquiera que vistiera ropa barata se vieron obligados de repente a depender de defensores públicos sobrecargados de trabajo para salvarlos de una penitenciaría federal. La hermosa y amorosa unidad familiar que habían intentado construir robando activamente a una viuda embarazada se había quemado por completo hasta los cimientos en menos de una semana. Habían sacrificado su relación con su hija mayor. Habían destruido permanentemente su propia jubilación segura y habían arruinado por completo el futuro de su hija favorita. Todo por un sabor temporal y fugaz de riqueza no ganada. Mientras observaba las noticias de su inminente juicio penal desarrollarse desde la absoluta seguridad y comodidad de mi propia vida tranquila, me di cuenta de que el karma no siempre funciona con un horario retrasado. A veces, el karma viste un elegante traje de rayas azul marino y destruye por completo a tus enemigos justo delante de tus ojos. Y mientras el polvo finalmente comenzaba a sentarse sobre las cenizas de mi antigua familia, me preparé para tomar los fondos recuperados y construir una realidad absolutamente hermosa e intocable para mi hija. Han pasado exactamente 6 meses desde esa explosiva mañana dentro de la sala de juntas corporativa de paredes de cristal, y mi mundo entero se ve fundamentalmente diferente hoy. Mientras estoy sentada aquí ahora mismo, estoy meciendo suavemente a mi hermosa y saludable bebé de 3 meses en la tranquila y pacífica guardería de nuestro nuevo hogar. La luz del sol de la tarde entra a raudales por los grandes ventanales, proyectando un cálido resplandor dorado sobre las suaves alfombras blancas y las paredes de colores pastel cuidadosamente pintadas. Esta casa es un santuario extenso y hermoso ubicado en un vecindario muy seguro y tranquilo, rodeado de altos pinos y vecinos amigables. Compré esta propiedad al contado usando una parte de la póliza de seguro de vida ejecutivo de $2.50 millones que David dejó. Cada vez que cruzo la pesada puerta principal de roble o escucho a mi hija arrullar suavemente en su cuna, siento una abrumadora ola de profunda gratitud por el brillante y protector esposo que anticipó mi peor pesadilla y construyó una fortaleza financiera impenetrable a nuestro alrededor desde más allá de la tumba. La resolución legal y financiera del horrible crimen que cometió mi familia fue manejada con una precisión absolutamente impecable por el señor Harrison y su agresivo equipo de litigios corporativos. Debido a que mi padre había confesado con orgullo un delito grave de hurto mayor en una pista de audio corporativa grabada, los procedimientos legales avanzaron increíblemente rápido. No tuvimos que soportar un largo y agonizante juicio civil. El embargo federal de emergencia que la firma colocó en la enorme propiedad suburbana de mi hermana permaneció completamente intacto hasta que el fiscal de distrito transfirió oficialmente la escritura legal directamente a mi nombre como la única ejecutora verificada del patrimonio de David. Una vez que poseí legalmente el título de la casa de 4 dormitorios que mis padres habían robado para Jessica, la puse inmediatamente en el mercado inmobiliario. No quería conservar una propiedad contaminada por su codicia tóxica y su profunda traición. La casa se vendió en menos de 2 semanas a una encantadora pareja joven y trabajadora que esperaba su segundo hijo. Cuando se firmó el papeleo de cierre final y los fondos se liquidaron oficialmente, el señor Harrison tomó esos $500.000 recuperados y los colocó directamente en un fondo fiduciario altamente seguro e intocable, establecido enteramente para mi hija recién nacida. Ese dinero se quedará y acumulará silenciosamente un enorme interés compuesto hasta que cumpla 25 años, asegurando que siempre tendrá una base estable para construir sus propios sueños. Mis padres pensaron que estaban robando astutamente el futuro de mi hija. Pero todo lo que realmente hicieron fue asegurarle inadvertidamente un imperio financiero multimillonario. La realidad diaria actual para mis padres y mi hermana menor, sin embargo, es una exhibición espectacular y sobrecogedora de karma puro y sin adulterar.
Debido a que el fiscal de distrito local decidió procesar sus acciones como un caso de fraude corporativo severo y malicioso, no se les mostró absolutamente ninguna clemencia en el sistema de justicia penal. Intentaron negociar un acuerdo de culpabilidad silencioso para evitar la cárcel, pero los fiscales se negaron por completo a retirar los cargos de delito grave. Mi padre, Richard, y mi madre, Barbara, están actualmente esperando que comience su juicio penal oficial el próximo mes, y sus defensores públicos designados por el tribunal ya les han advertido que esperen sentencias de prisión federal significativas. Su ruina financiera total es absoluta y completamente irreversible porque la masiva restitución corporativa y las severas sanciones legales excedieron ampliamente el valor líquido real de su impecable hogar suburbano y sus carteras de jubilación premium. Se vieron obligados a declararse en quiebra total y catastrófica. Perdieron sus vehículos de lujo arrendados. Perdieron sus exclusivas membresías en el club de campo y perdieron a cada uno de los amigos ricos que habían hecho. Las personas que solían mirar por encima del hombro mi apartamento estrecho y con corrientes de aire, actualmente viven en una diminuta y miserable unidad de alquiler de 2 dormitorios ubicada en un sector industrial muy indeseable de la ciudad. Mi padre, que siempre creyó arrogantemente que era un genio corporativo superior, ahora trabaja en el turno de noche, reponiendo inventario pesado en un almacén de logística local solo para poder pagar los comestibles básicos y mantener la electricidad encendida. Mi madre, que anteriormente se negaba a usar otra cosa que no fueran costosas etiquetas de diseñador importadas, ahora pasa sus días recortando cupones de comestibles baratos y llorando sobre las cenizas absolutas de su ilusión de alta sociedad completamente destruida. Pero quizás la justicia más profundamente poética recayó directamente sobre los hombros de mi hermana altamente consentida, Jessica, cuando fue desalojada violentamente de la casa de lujo que mi difunto esposo pagó sin saberlo. Intentó desesperadamente salvar su marca de estilo de vida en Internet. De hecho, se sentó en su sucia unidad de almacenamiento alquilada y filmó un vídeo muy emotivo intentando pintarse a sí misma como la víctima final de una hermana mayor cruel y celosa. Pensó que sus millones de seguidores en Internet se unirían inmediatamente a ella y le enviarían donaciones masivas. Estaba catastróficamente equivocada. Debido a que los cargos de fraude federal y los embargos de propiedad corporativa eran estrictamente asuntos de registro público, varios periodistas de investigación de Internet descubrieron rápidamente la verdad real. Publicaron los documentos judiciales oficiales que demostraban que la hermosa casa estética de Jessica fue comprada con dinero robado directamente de una viuda embarazada en duelo. La reacción pública en Internet fue inmediata, viciosa y absoluta. Sus principales patrocinadores de marca corporativos cancelaron instantáneamente sus contratos, completamente aterrorizados de ser asociados con una familia de estafadores convictos. Sus canales de Internet se inundaron con decenas de miles de comentarios furiosos y disgustados hasta que finalmente se vio obligada a eliminar permanentemente toda su presencia digital. Hoy, la hermosa niña dorada que creía firmemente que estaba destinada a una vida de lujo sin esfuerzo y fama masiva en línea trabaja como asociada de ventas junior en una concurrida cafetería del centro. Pasa 40 horas a la semana vistiendo un uniforme manchado, limpiando mesas pegajosas y sirviendo cortésmente costosos lácteos helados para el mismo grupo demográfico adinerado al que solía intentar influenciar desesperadamente. No tiene absolutamente ningún ahorro, una montaña de deudas de tarjetas de crédito sin pagar y tiene que tomar el autobús público de regreso al apartamento estrecho y miserable de nuestros padres cada noche. Bloqueé por completo sus números de teléfono y sus direcciones de correo electrónico la misma tarde que salí de esa sala de juntas de cristal corporativa, y no he hablado una sola palabra con ninguno de ellos desde entonces. A veces, personas bien intencionadas escuchan esta historia y sugieren gentilmente que eventualmente debería considerar perdonarlos. Argumentan que guardar rencor no es saludable y que, al final del día, la sangre es más espesa que el agua y la familia lo es absolutamente todo. Pero lo que esas personas no logran entender fundamentalmente es que no estoy aferrándome a un rencor tóxico. Simplemente estoy aferrándome a un límite masivo e impenetrable. La brutal y honesta verdad que me tomó 28 años agonizantes aprender finalmente es que compartir ADN biológico con alguien no garantiza mágicamente que tengan tus mejores intereses en el corazón. Mis padres no me amaban por quien era como persona. Me amaban por la conveniencia silenciosa y absoluta que les proporcionaba constantemente. Amaban mi silencio sumiso, mi desesperada disposición a mantener la paz y mi infinita capacidad para absorber su abuso financiero tóxico para que pudieran consentir cómodamente a su hija favorita.
Cuando iniciaron sesión en mi portal bancario y drenaron cruelmente mis fondos de supervivencia mientras yo yacía en una cama de hospital llorando a mi esposo, cortaron permanentemente cualquier obligación biológica que alguna vez les debí. Me enseñaron la dura y aterradora realidad de que algunas personas deberán ahogarte felizmente solo para poder pararse cómodamente sobre tus hombros para mantener sus propios zapatos secos. Perdí la única familia que conocí. Pero a cambio, gané absolutamente todo lo demás. Encontré mi columna vertebral. Encontré mi rugido protector. Me transformé de una víctima pasiva y aterrorizada a una madre feroz e inamovible que comprende completamente su propio valor fundamental. David puede haber sido trágicamente arrebatado de esta tierra demasiado pronto, pero su increíble y brillante amor continúa protegiéndonos activamente todos los días. Se aseguró absolutamente de que sus chicas nunca más fueran victimizadas o explotadas, y honrar su hermosa memoria viviendo una vida pacífica, feliz y segura es una alegría masiva y profunda que llevaré conmigo para siempre. Y esa es mi historia completa. Muchas gracias por quedarse conmigo hasta el final absoluto de este increíble viaje. Si esta historia resonó profundamente contigo y si alguna vez has tenido que enfrentarte finalmente a personas tóxicas que solo te veían como un recurso financiero interminable, quiero que sepas que no estás solo en absoluto. Establecer límites firmes y sin remordimientos nunca es un acto de traición contra tu familia. Es un acto fundamental y hermoso de profunda lealtad hacia ti mismo. Tienes todo el permiso para alejarte de las personas que te lastiman activamente. La lección más profundamente demoledora que uno puede aprender en las secuelas inmediatas y sofocantes de un dolor inimaginable es que las mismas personas que comparten tu sangre y en quienes confías implícitamente para protegerte en tu estado más vulnerable pueden ser a veces los depredadores oportunistas exactos que explotarán cruelmente tu tragedia para su propia ganancia financiera superficial. Demostrando con una claridad devastadora que la relación biológica no garantiza inherentemente el amor incondicional o la decencia humana básica. Sin embargo, esta desgarradora revelación también trae consigo un despertar inmensamente poderoso, enseñándote que establecer límites despiadados e impenetrables no es un acto de traición egoísta contra tu familia, sino más bien el acto más fundamental y necesario de feroz devoción a tu propia supervivencia y a la seguridad futura de tus hijos. Porque cuando los individuos tóxicos arrebatan ansiosamente tu seguridad para financiar sus propias ilusiones de grandeza, tal como lo hicieron los padres en esta narrativa cuando robaron el salvavidas financiero de una madre viuda para comprar un telón de fondo sin sentido para una hermana mimada. Inadvertidamente despojan el condicionamiento de toda una vida que previamente te forzó a un silencio sumiso, empoderándote así para utilizar cada arma legal, estratégica y emocional a tu disposición para desmantelar por completo sus falsos imperios y reclamar tu valor robado con una autoridad absoluta y sin remordimientos. Una verdad que ilustra perfectamente cómo la brillante previsión protectora de un ser querido puede llegar más allá de la tumba para entregar un karma espectacular e innegable a aquellos que confundieron tu corazón roto temporal con una debilidad permanente. Así que, si alguna vez has tenido que reunir el aterrador coraje para cortar lazos permanentemente con las personas que se suponía que debían apreciarte, por favor recuerda que nunca estás solo en esta lucha.